Hola, bienvenido nuevamente a mi canal Ciencia y Sociedad. Hoy día, siguiendo con el proceso de razonamiento, vamos a hablar de el sesgo, ¿ya? Que es muy importante en cómo nosotros percibimos el mundo. Básicamente, el sesgo está relacionado con el manejo del grano, ¿ya? Del grano en la antigüedad, una palabra muy francesa muy antigua es biais, y en inglés es bias, ¿cierto? Está relacionado con la selección, con preferir una cosa sobre otra, ¿ya? Y también, y ese es la forma española que tiene, ¿cierto? Sesgar el grano significa separarlo por determinadas condiciones. Eso es como la forma que tenía la palabra, pero ahora tiene un uso figurativo mucho más, con una carga muy mala en el fondo, porque se dice que, o sea, la definición de ahora es que es una tendencia unilateral de la mente o es una propensión o prejuicio indebido, ¿cierto? El sesgo es un peso desproporcionado en favor o en contra de una cosa, persona o grupo, en comparación con otro, y lo que se considera generalmente injusta. Los sesgos se pueden aprender con contextos culturales, ¿cierto? Se pueden desarrollar sesgos hacia individuos, minorías sexuales, naciones, religiones, ¿cierto? Partidos políticos. Todo eso que uno considera sin los hechos, sin datos, se puede considerar un sesgo. Como sale en la imagen acá, por un lado tengo las opiniones, ¿cierto? Y el otro tengo hechos o datos. El sesgo es ir por las opiniones, es saltarse los datos, ¿cierto? Es saltarse el análisis. Por eso, en general, el sesgo está relacionado con un grupo social o donde uno vive, ¿ya? Entonces, eso es como más cercano al sentido común. Y el sentido común generalmente es contrario a las conclusiones de la ciencia, ¿ya? Como ya lo dije anteriormente. Bueno, básicamente eso, el sesgo, esa es la definición que tiene el sesgo, ¿ya? Pero vamos a hablar ahora un poquito cómo está estructurado. Hay dos principales fuentes, hay dos principales tipos de sesgo. El primero es el sesgo cognitivo y el segundo es el sesgo de análisis. El sesgo de análisis es como más referente a la ciencia, ¿cierto? Cuando uno hace una publicación, sí que tiene sesgo con distintas cosas, sobre todo en las ciencias más como sociales, ¿cierto? Donde es más fácil tener una predilección por otra, no así las ciencias físicas que son un poquito más estructuradas, ¿cierto? O sea, es difícil tomar un dato y decir, no, este dato no me gusta, es muy difícil que eso pase. Entonces, el sesgo de análisis es algo un poco más académico, ¿ya? Pero el sesgo cognitivo es lo que nos importa a nosotros, porque el sesgo cognitivo es una característica particular de una persona, ¿cierto? Que incide en el procesamiento de la información y de la forma en que se conoce el mundo, ¿cierto? Esto es el prejuicio cognitivo, ¿cierto? O sea, cuando tengo un juicio, yo tomo datos y doy una sentencia. Cuando es un prejuicio, no tengo datos, doy la sentencia antes, ¿cierto? Entonces, esto es una clase de distorsión que afecta la forma en que uno percibe la realidad. Y como ya es natural que las cosas que involucran a los seres humanos, todas las personas tenemos sesgos. No hay nadie que no la tenga. Entonces, cuando las acusaciones dan de que tú te estás sesgado, todos tenemos sesgos. Lo importante es que eso debe mantenerse dentro de un parámetro en que no se transforme en una enfermedad, ¿ya? Eh, eso es lo importante, así como la mentira, así como la ignorancia o el pensamiento crítico son parámetros de los seres humanos, ¿cierto? Bueno, dentro del sesgo cognitivo está probablemente el sesgo más famoso que existe, porque es uno de los más complejos y más interesantes de hablar un poco, que es el sesgo de la confirmación. El sesgo de la confirmación es, por definición, la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a otras posibles alternativas, ¿cierto? Entonces, como sale en esta imagen, genial el fantasma del espacio. Claro, ahí dice que yo creo esto,
creo en esto porque es específicamente lo que yo escuchaba, lo que yo esperaba escuchar, ¿cierto? Entonces, claro, muchas cosas se pueden asociar al sesgo de confirmación, ¿cierto? Como por ejemplo la expansión de los fake news, ¿cierto? Generalmente la gente que lee, que ve una fake news y eso hace, y eso específicamente corroboraba lo que él creía, generalmente esa persona lo va a retuitear o lo va a mandar a otra persona, a otra gente, va a generar más fake news, ¿ya? Eso es, eso es una de las partes importantes del sesgo de confirmación, ¿cierto? Y obviamente esto te puede llevar a conclusiones muy incorrectas y las percepciones de la realidad, ¿cierto? Eso es lo relevante de esto. Y claro, bueno, un sesgo también es una... La ideología también es un sesgo, de alguna forma, porque es una forma en que nosotros aprendemos a ver el mundo, ¿ya? Y generalmente vamos a darle prioridad a eso o vamos a considerar que eso está bien por definición. Es muy difícil, ¿cierto? Que alguien de izquierda, o generalmente la gente izquierda, generalmente miramos con recelo a la gente de derecha y viceversa, ¿cierto? La gente de derecha mira, no, esto es de los zurdos, esto es de los fachos, etcétera. Es una pelea constante, pero es una pelea normal, es una pelea que en general es propia de los seres humanos. ¿Ya? Entonces nos ubica en un lugar político y eso ya es un sesgo. ¿Ya? Pero bueno, en otro episodio vamos a ver qué pasa cuando esta percepción está totalmente alterada y es realmente una enfermedad que nos hace ver la realidad de una forma tan no basada en hechos que al final nos transforma en un peligro para la sociedad. Pero eso lo voy a hablar más adelante. Así que, bueno, eso era. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio que es argumentación. Gracias, chao.